Noches, queridas y queridos participantes del Seminario de Epistemología del Centro Internacional Miranda. Bueno, no nos hemos podido encontrar y seguramente va a ser muy difícil que lo podamos hacer antes de fin de año. De manera que decidí grabar este video para compartir con ustedes el material que tenía preparado para nuestra próxima clase, la que por motivos ajenos completamente a nuestra voluntad y a la del Centro Internacional Miranda no podrá darse. Bueno, es una lástima que no podamos despedir juntos el año, junto con Jessica, que tanto nos apoya y tanto nos ayuda en estas clases. Bueno, les envío a todos un saludo muy grande, un abrazo muy afectuoso y los mejores deseos para el año 2018. Bueno, voy a trabajar con ustedes entonces un poquito avanzar con respecto al material que habíamos trabajado la clase pasada, donde veíamos algunas otras ideas emergentes y epistemologías emergentes que fueron surgiendo en América Latina a partir, digamos, de los años 90. Nosotros habíamos conversado un poco sobre la aproximación a las ciencias sociales desde el punto de vista de la subjetividad y desde el punto de vista de la experiencia. Y ahí habíamos trabajado con algunos autores como Martín Barbero, como García Canclini, como Norberto Lettner, que se basaron mucho en la experiencia y en los sentimientos para hacer sus aproximaciones a las sociedades latinoamericanas. También habíamos trabajado el punto de vista feminista, que incorpora justamente la experiencia de las mujeres al pensamiento sobre las ciencias sociales y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las mujeres, analiza las estructuras sociales y las relaciones sociales. Vamos a desarrollar hoy un poquito más estas ideas y luego pasaremos a un punto que deriva indudablemente, que viene preparado por el punto anterior, que es el llamado giro afectivo, es decir, la entrada en el pensamiento social y en la epistemología del pensamiento social de las afectividades y de las emociones. Bueno, por subjetividad en las ciencias sociales entendemos las determinaciones mutuas que se producen entre el individuo y la sociedad y básicamente la consideración del problema humano en el conjunto de la acción social. Es decir, cuando hablamos de subjetividad en las ciencias sociales y del estudio de la subjetividad, hablamos de las características, las determinaciones humanas y sobre todo de la intersubjetividad, es decir, de las determinaciones que se producen mutuamente entre las distintas personas que habitan en una sociedad. La entrada de la subjetividad en las ciencias sociales rescata o pone el acento más bien sobre el rol constructivo de los propios actores sobre su realidad, es decir, del conjunto de prácticas, de tradiciones, de creencias, de valores, de sentimientos, de estereotipos y representaciones que forman el sustrato de la subjetividad social. Porque la subjetividad social es algo que se va construyendo a través de la historia, se va construyendo a través de las prácticas, se va construyendo en las creencias, en los valores, en los sentimientos, en los estereotipos y como veíamos en algunos de los autores que hemos trabajado la clase pasada, esto va construyendo un sustrato que tiene una incidencia en el comportamiento general de la sociedad y en las posiciones políticas incluso. La subjetividad y el estudio de la subjetividad y cómo se da la subjetividad dentro de la sociedad pone sobre el tapete la vinculación de la vida cotidiana con la producción de la vida y una articulación entre lo macro y lo microsocial. Es decir, la subjetividad es como la bisagra que relaciona
digamos, todo lo macro con lo micro en la vida cotidiana. Y se constituye en un factor esencial, por supuesto, de la vida social. En el proceso de apropiación y exteriorización de lo que se trata es de que el sujeto al conocer transforma y es transformado, o sea, transforma la realidad, pero a su vez es transformada por esta realidad. Interpreta según estructuras establecidas que él mismo ha producido. Y esta acción de significación y de objetivación forma también parte de la realidad. Entonces, la subjetivación de los procesos sociales constituye la expresión constructiva del mundo de la vida, es decir, en la vida social el sujeto construye la vida social y a su vez es construida por esa vida social. Es decir, que hay una relación de ida y venida, ¿no?, entre la sociedad y lo subjetivo, entre la sociedad y el pensamiento, entre la cultura y los sentimientos personales. Entendemos por subjetividad una construcción histórico-cultural, es decir, la subjetividad no viene dada en todas las épocas de la misma manera, sino que justamente va cambiando y se va produciendo a sí misma y va produciendo determinada cultura social. Todo proceso es vivido primero como externo en relación con los otros y luego se internaliza desde la construcción propia de sentido de cada individuo social, que se basa en mecanismos de identificación a partir de vivencias significativas, es decir, hay vivencias que son muy importantes para las personas en la relación con los objetos y en las relaciones interpersonales, y estos procesos se introyectan y se proyectan y generan una imaginación creadora, es decir, que hay en el estudio de la subjetividad y la visión desde la subjetividad es una visión de interrelación entre lo objetivo y lo subjetivo producido por lo objetivo, pero a su vez lo subjetivo produciendo lo que las relaciones objetivas. Decía, por ejemplo, el investigador Raúl Leis en 1999, si algo está claro es que el sujeto protagónico de cambios sigue siendo el sujeto popular, entendido como el conjunto de clases, capas y sectores subordinados que abarcan la mayoría de nuestros países y que sufren un proceso de dominación múltiple. Emplean aquí, además de esta categoría, las de emancipación múltiple, explotación, exclusión, dominación, discriminación sociocultural y opresión étnica y de género. Este sujeto popular, constituido por una subjetividad particular, ¿no es cierto?, una subjetividad que se va desarrollando en las acciones colectivas, es también el sujeto de la emancipación. El gran conglomerado popular, sigue diciendo Raúl Leis, adquiere el carácter de sujeto social en la medida en que su accionar significa organización, acumulación, articulación para transformar profundamente su vida. Se convierte en un sujeto político, por ejemplo, organizaciones populares, movimientos sociales y organizaciones políticas. En el seno de los sujetos sociales y políticos se encuentra el peso específico de los agentes históricos populares. Bueno, con esta visión del sujeto como gran actor de los cambios y de las transformaciones sociales, ahí va a entrar, digamos, todo el mundo de la vida cotidiana y todo el mundo de las ideas, pero ideas que no son, digamos, eternas, sino ideas que se van gestando en el transcurso del accionar histórico. Esta visión, como lo veíamos, ¿no es cierto?, en la clase pasada, es una visión muy propia de los años 90, donde efectivamente la subjetividad entra a jugar una importante relación.
Y se reconoce la amplitud y la importancia, la complejidad de las dimensiones subjetivas de la vida social e individual. Ahí en este aspecto nosotros podríamos mencionar que se ubican las luchas sociales por las identidades. Es algo bien importante. A fines de los años 90 se produce la irrupción de los movimientos sociales que llaman la atención sobre la opresión de las mujeres, que llaman la atención sobre la opresión racial, que llaman la atención sobre la vida de los jóvenes, sobre la vida de los ancianos, etc. O sea que estas luchas sociales por las identidades que se van a producir a partir de los años 90 y que irrumpen, ¿no es cierto?, como movimientos sociales, llaman la atención sobre la importancia del sujeto, de los sujetos y de la subjetividad en las transformaciones sociales. A su vez, desde el punto de vista epistemológico, hay un agotamiento de las ciencias sociales más clásicas, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer las investigaciones sobre elementos imaginarios, simbólicos, emocionales y lúdicos en la vida social. Es decir, sobre todos aquellos aspectos que no fueron tan estudiados en los temas en lo que veníamos viendo como el desarrollo del pensamiento latinoamericano, que se ocupaba más de las estructuras generales, de las estructuras globales, de la pobreza, de la dependencia, de las grandes temáticas, pero que no le daban importancia a los aspectos subjetivos. Guattari, por ejemplo, define la subjetividad como el conjunto de condiciones por las que instancias individuales y colectivas son capaces de emerger como un territorio existencial subreferencial, es decir, autorreferido, en adyacencia o en relación con una alteridad a la vez también subjetiva. Es decir, que la subjetividad es un conjunto de ideas que muestran un territorio existencial, por ejemplo, el territorio de los afrodescendientes, ¿no es cierto? Y que se definen a sí mismos en relación con una alteridad, es decir, con otro conjunto de sujetos que no sufren este tipo de discriminación. Boaventura de Sousa Santos la define como un espacio de las diferencias individuales, de la autonomía y de la libertad que se levantan contra formas opresivas y que van más allá de la producción. Tocan lo personal, lo social, lo cultural. Indudablemente en la temática de la subjetividad está muy inmersa lo cultural, está muy inmerso lo que se ha ido gestando como estereotipos, como ideas, pero a su vez también lo que se ha autogestado para apalancarse ahí para una emancipación y en contra de la discriminación. Por lo tanto, la categoría de subjetividad nos remite a un conjunto de instancias y procesos de producción de sentido a través de los cuales los individuos y los colectivos sociales construyen y actúan sobre la realidad y a la vez son constituidos como tales, es decir, determinan la realidad, la van modificando, pero a su vez se constituyen a sí mismos y son constituidos por esa realidad. La subjetividad indudablemente involucra un conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes, formas de aprender el mundo, conscientes o inconscientes, cognitivos, emocionales, volitivos y eróticos, desde los cuales los sujetos elaboran su experiencia personal y sus sentidos de la vida. O sea, en la subjetividad está el sentido de la vida y está marcado por el sentido que le damos a la vida. Y esta subjetividad es muy importante para la acción social. Este es, digamos, el gran aporte de esta línea de pensamiento o de la línea de pensamiento que rescata la experiencia, que incorpora la subjetividad
este punto del sentido de la vida y el sentido que tanto individuos como grupos humanos le dan a la vida es sumamente importante para la transformación social. De este modo, la subjetividad podríamos decir que cumple simultáneamente varias funciones. En primer lugar, tiene una función cognitiva, pues es un esquema referencial que posibilita la construcción de una realidad. Es decir, hay un esquema subjetivo con el cual aprendemos nuestro entorno y un esquema subjetivo colectivo desde el cual se construye la realidad, que tiene una función cognitiva, es decir, que nos ayuda como un esquema epistemológico a conocer y a conformar nuestra realidad. Tiene también una función práctica, porque desde esta subjetividad los sujetos se orientan y elaboran su experiencia. Es decir, que no solamente sirve para conocer, sino también que sirve para ser, ¿no? Desde la subjetividad se inician procesos transformadores o no. Y luego tiene una función identitaria, pues aporta los materiales desde los cuales los individuos y los colectivos definen su identidad y sus pertenencias sociales. Es decir, la subjetividad sirve para identificarnos, para sentirnos parte de y para formar un colectivo, es decir, tiene una función identitaria. La subjetividad, como decíamos antes, siempre es de naturaleza social e histórica. Tan solo la subjetividad de cada individuo, de cada sujeto, es a su vez una variante de unos procesos más amplios, los cuales están sostenidos por formaciones sociales específicas. Por ejemplo, podríamos decir que hay una subjetividad masculina y una subjetividad femenina. Bueno, esas subjetividades están individuales, como mujeres, como hombres, están soportadas por unas formaciones sociales y por unas ideas sociales que nos van determinando y nos van conformando y a las cuales a su vez nosotros también conformamos y podemos ir modificando y se han ido modificando a través de la historia. A su vez, estas ideas, estos estereotipos, estos conjuntos culturales han sido creadas por sujetos concretos y se mantienen a través de dinámicas enmarcadas en contextos históricos y sociales determinados. Son un fenómeno sociocultural complejo y dinámico. La subjetividad también posee su propia historicidad, se hace y se deshace, es decir, puede cambiar, no es eterna, no está para siempre cristalizada, puede ser transitoria en algunos casos o puede permanecer durante mucho tiempo. No está sometida a una dirección única, sino que se va conformando en los conglomerados históricos. Bueno, la subjetividad y es el aporte, decíamos, tiene una gran importancia para la acción social y para la acción política, ¿no es cierto? Porque la subjetividad es una producción simbólico-emocional de las experiencias vividas, es decir, son las experiencias las que van conformando una subjetividad determinada y estas subjetividades se van conformando en un sistema que se desarrolla con la experiencia y va siendo un fenómeno de la experiencia. La subjetividad es una cualidad que va influyendo en la cultura y que va constituyendo una determinada cultura social. No solamente está conformada por la razón, pero no solamente por la razón, sino que también hay emociones, hay impulsos, hay una gran cantidad de ideas que están incluidas ahí. La subjetividad es indudablemente transversal a toda la vida social. No hay ninguna acción, ningún momento que pueda pensarse sin la subjetividad, que a su vez está presente en todas las dinámicas sociales y en todos los hábitos
tanto en la vida cotidiana y en los espacios microsociales como en las realidades macrosociales, porque en lo macrosocial también influye la subjetividad. Por ejemplo, actualmente, el año pasado, se otorgó el premio Nobel de Economía a unos investigadores de la Universidad de Yale que trabajan el tema de la economía emocional, es decir, cómo la subjetividad influye en los agregados macroeconómicos. Entonces, tanto la experiencia diaria como en las instituciones influye la subjetividad. Va más allá de los condicionantes de la producción económica y de los sistemas políticos. En la subjetividad se une lo personal con lo social, con lo cultural, es decir, es un entramado complejo. La subjetividad es un tema altamente complejo y que incide en forma transversal en la vida social. Indudablemente, cuando hablamos de subjetividad, hablamos de sujetos. Y este tema de la subjetividad sirve para recalcar que la categoría de sujeto tiene una gran importancia en la construcción de la realidad social, desde subjetividades emergentes. Se es sujeto individual o colectivo cuando se es capaz de reconocer los condicionamientos del contexto y se posee voluntad para superarlos. Es decir, también el sujeto se va construyendo desde prácticas orientadas a algunas ideas de futuro. En este marco, los sujetos representan una potencialidad realizada en función de alternativas, es decir, los sujetos son los que van a construir las alternativas. Bueno, indudablemente al llamar la atención sobre el sujeto entra otro aspecto sumamente importante para la vida social, pero que no se había desarrollado, ni tenido en cuenta, ni considerado como un elemento epistemológico importante. Y es el estudio del afecto y la emoción. A fines de los años 90 hay varias tendencias, digamos, en los estudios sociales, como el socioconstruccionismo, la psicología social, los estudios culturales de las emociones, la sociología interpretativa, e incluso la sociolingüística de las emociones, e incluso las epistemologías feministas que destacan la importancia de las emociones en la vida social. Por ejemplo, la epistemología feminista estudia cómo el género influye en las concepciones del conocimiento, en la persona que conoce, en las prácticas de investigar, preguntar y justificar, e identifica las concepciones dominantes, las prácticas que atribuyen y justifican el conocimiento, que en general pone en desventaja siempre a las mujeres, y les niega una autoridad epistémica. Entonces, con estas afirmaciones, digamos, de la epistemología feminista, se muestra cómo las emociones determinan también el conocimiento y la forma de producir conocimiento, el rechazo, emociones tales como el rechazo, tales como el amor, tales como el miedo, son emociones que determinan mucho la vida social. Dice Arlie Rothschild que la manera en que deseamos sentir y la manera en que tratamos de sentir y la manera que ponemos atención a etiquetar y darle sentido a aquello que sentimos, esa es su función, pues las emociones sirven para generar estructuras sociales, reglas sociales en las que a su vez nos encontramos nuevamente con las emociones. Las emociones que sean correctos modos de sentir o formas de expresarse. Entonces, una sociología de las emociones profundiza las teorías sobre cómo piensan y actúan las personas, agregando el aspecto emocional al aspecto racional
que nosotros sabemos hoy en día que es tan determinante. Se produce así alrededor del año 2000, entre otros muchos fenómenos, ideas importantes que se incorporan al estudio de la vida social, el llamado giro afectivo. Este giro afectivo es la reacción de los académicos en general a la emocionalización de la vida pública. Es decir, la emoción, los sentimientos, los afectos entran en la vida pública y por supuesto son registrados como elemento que permite conocer y comprender de una manera más profunda la vida social. Con este nombre de giro afectivo se refieren al creciente y crucial papel de la emoción en la transformación de esferas de la vida pública, donde intervienen los medios de comunicación, la esfera legal, la salud, etc. Bueno, hay una gran cantidad de fenómenos de la vida social. En este momento se me ocurre, por ejemplo, la independencia de Cataluña, ¿no es cierto? Ahí vemos la importancia de las emociones en las determinaciones sociales. No sabemos si racionalmente, a lo mejor hasta podría llegar a ser más conveniente continuar siendo, para muchos catalanes, continuar siendo parte de la España. Pero sin embargo la emoción, el aspecto, digamos, del sentimiento hacia el terruño que consideran propio, hace que haya surgido este movimiento, este fuerte movimiento independentista. Entonces, el tema, digamos, de estudiar las emociones también completa una gran cantidad de visión y de análisis que puede hacerse sobre las diferentes realidades. Esto ha entrado con tanta fuerza que hasta tenemos una revista latinoamericana de estudios sobre los cuerpos, las emociones y la sociedad, porque justo con las emociones van los cuerpos y la corporalidad es también otro elemento indispensable para el estudio de la realidad social y para la comprensión de la realidad social. Quizá los años 60 y 70 eran un poco, digamos, se estudiaba a las personas desde un punto de vista ideal. Hoy en día nos interesan las determinaciones corporales y en las determinaciones corporales están también incluidas las emociones. Les recomiendo consultarla, está online, así que ustedes pueden buscarla por su nombre, Revista Latinoamericana de Estudios sobre el Cuerpo y la Sociedad, Cuerpos, Emociones y Sociedad. Este es un campo que está empezando, ¿no? Podríamos decir que hay teorías totalmente cavadas, todo se parte de eso, de la importancia. Ahora, bueno, hay emociones que sirven para la emancipación, que sirven para las transformaciones, pero también hay emociones que no sirven para eso. Hay quien dijo que hay emociones detrás de la lucha por la libertad, pero también hay emociones detrás de la lucha de los intentos por suprimirla. El asunto está efectivamente en estudiar realmente cuáles son las emociones que en este momento, digamos, se extienden por toda nuestra sociedad y ver cuáles son esos resortes emocionales que se ponen en juego, que indudablemente se ponen en juego en los medios de comunicación, pero también se ponen en juego en lo concreto de la cotidianidad. Bueno, con esto, digamos, terminamos. Voy a acompañarles este tema con la lectura de Norberto Lechner, que ya la recibieron hace un tiempo. Entonces, bueno, simplemente quisiera pedirles
que durante este tiempo, digamos, de vacaciones, lean ese texto, que es un texto muy interesante, bueno, bastante importante para la comprensión de cómo se generan los autoritarismos en nuestros países y aquellos elementos que pueden generar, digamos, que se vuelva, se retroceda en los procesos de emancipación. Y bueno, por supuesto, quisiera que hagan una reseña crítica de ese libro, como estamos acostumbrados, en unas 2 páginas, y podemos compartirlo cuando nos volvamos a ver. Bueno, hasta muy pronto y feliz año 2018. Feliz Navidad y feliz año 2018. Muchas gracias.